Con el cierre prácticamente perfecto que Marvel entregó con Endgame, muchos esperaban que el estudio se tomara un descanso para comenzar de nuevo. Sin embargo, Feige y Disney no pensaban igual. Realmente que eso pasara era imposible, sobre todo desde el punto de vista corporativo, pues la franquicia estaba en su mejor momento como para abandonarla así como así, solo para dejar respirar al público y mejorar en el proceso creativo. Ya desde 2018 empezaba a rumorearse el futuro que tomaría no solo el UCM sino toda la compañía del ratón, y es que en aquel entonces, entre 2015 y 2017, Netflix se convirtió en algo masivo. Absolutamente todo el mundo se había suscrito a la plataforma y tal éxito solo provocó la envidia y ambición de todas las productoras, preparando la guerra del streaming. Se dio la compra de Fox por parte de Disney, con la que extendería su catálogo enormemente, pese a que no le hacía tanta falta, pues tenía en su poder la franquicia más lucrativa de la historia, que por supuesto, junto con Star Wars, sería su principal oferta a la hora de crear su plataforma de streaming Disney Plus. Como ya les he comentado en videos pasados, desde 2012 Marvel se había expandido a la televisión, pero no bajo la supervisión de Kevin Feige, sino de Ike Perlmutter, y aunque todas esas series iniciaron siendo parte del CUM, la conexión no era recíproca. Kevin no les hacía caso y no pretendía hacerles caso, pues él no estaba involucrado en los proyectos y porque él no estaba muy interesado en las series. Para él siempre ha sido primordial el cine. Sin embargo, con la guerra del streaming en puerta no le quedó de otra y por órdenes de arriba tuvo que hacerse a la idea de implementarlas, pero esta vez para que formaran parte del UCM, en lugar de cedérselas a alguna cadena, serían 100% producidas por Marvel Studios. En ese tiempo estas series eran las principales responsables de spoilearnos Infinity War y Endgame, pues desde ese entonces sonaba que querían hacer una serie de Loki, de Falcon y de WandaVision, ideas que en aquel entonces sonaban descabelladas, pero que eventualmente en 2019, tan solo pocos meses después de Endgame, se harían realidad cuando Kevin anunció la fase 4 en la San Diego Comic Con. Now I could spend 90 minutes talking about what we've done, or I could spend some time talking about what we're about to do. Hablando de fondos, no tenemos fondos. Y otro rumor interesante que rondaba por ese tiempo es que Kevin, después de la fase 3, quería abandonar la estructura de las fases. Mencionó varias veces que lo que vendría después se trataría de continuar de nuevas formas. No sería tan lineal ni con un gran arco unificador inmediato como las fases anteriores, sino que en cambio se centrarían en arcos pequeños como la famosa trilogía del multiverso, que de trilogía no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero el punto es que querían ponerse un poco más experimentales, pues eran conscientes de que su fórmula ya la estaban usando demasiado, y si bien esto es algo muy bueno, tratar de innovar, creo que fue un errorzazo haber abandonado la estructura. No es raro escuchar a cualquiera decir hoy en día que no sabe dónde se termina o comienza otra fase, y es completamente entendible. De hecho, verdaderamente no queda claro, porque públicamente han dicho que Wakanda Forever es el cierre de la fase 4, Quantum Manía el inicio de la 5, Thunderbolts el final de la 5 y Los Cuatro Fantásticos el inicio de la 6. Pero entonces, ¿qué pasa con el especial de los Guardianes y Ironheart que salieron entre medias? ¿Dónde queda eso? Ay, puedo decirte que no sé, cariño. Fue terrible que abandonaran el hilo conductor que solían tener las fases, que culminaba en una película de Avengers, porque todo se empezó a dispersar demasiado y aunado a la expansión masiva que emprendieron, dieron como resultado la fatiga y el disgusto que vivimos hoy en día. Pero eso es adelantarnos demasiado. Quisiera decir que es momento de empezar a hablar de la serie, pero no, aún falta comentar algo muy importante que fue determinante en esta nueva etapa del UCM, y es que WandaVision no iba a ser el inicio de la fase 4, iba a ser Black Widow. Pero a inicios de 2020 comenzó la mala suerte de Marvel Studios, pues apareció algo insólito que los obligó a tomarse el descanso que se pedía. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Este sería el primero de varios acontecimientos ajenos a su control que afectaron a Marvel, y es que con el cierre de todo, los estrenos pautados para 2020 Black Widow y Eternals tuvieron que retrasarse, al igual que Falcon and the Winter Soldier, la cual iba a ser la primera serie que veríamos, pero no se pudo porque el rodaje no estaba concluido, dejando a WandaVision como el primer proyecto tras la fase 3, pues estaba mayormente terminada, por lo que pudo mantener su fecha de estreno, aunque de todos modos presentaría problemas debido a la pandemia. Y esta reestructuración de calendario obligatoria creo que les terminó saliendo mejor, al menos al principio, pues por la sequía de Marvel y de todo en general, la atención por la serie fue masiva, y ciertamente era el proyecto más arriesgado e innovador que presentaban en años.
Un detalle que me gusta mucho es que con solo un par de notas crearon el leitmotiv de la serie, que serviría para replicarlo en todos los openings homenaje que creaban en cada episodio, y son muy buenos todos. Me agrada que se hayan fijado en ese detalle, son muy importantes los openings. Donde yo me entere que alguien se los salta, así les va. La serie comienza rarísimo, pues poniéndonos en situación, veníamos de Endgame, Visión estaba pero si bien muerto, y de repente vemos a Wanda y Visión recién casados interpretando una sitcom de los años 60. Y es que una de las ideas principales de la serie era homenajear las sitcoms a través de los tiempos, y fue un detalle que les quedó como anillo al dedo, porque como ya les dije, esta no iba a ser la primera serie de Marvel Studios. La pandemia la empujó a eso, pero quedó casi poético, pues la primera serie que vimos del UCM fue una que homenajeaba a la televisión, donde los poderes de Wanda lucen como estática, se transmitían por TVs analógicas, hacían referencia incluso a comerciales de la época. Nada, no hay, no existe. Y hasta se aprovecharon de errores técnicos típicos como los cortes abruptos que a veces había porque la cinta o el DVD estaban jodidos, etc. Un sinfín de cosas relacionadas con la televisión, siendo esta la primera serie de televisión de Marvel Studios. Es demasiado perfecto, señor. Pero centrándonos en la historia, Wanda y Visión viven una vida idílica de recién casados en los suburbios, rodeados por sus vecinos Herb, Norm, Ross con bigote, Dottie, Geraldine y la más importante, Agnes, la que se involucra más en las tramas de Wanda y Visión. Literalmente estos 3 episodios bien podrían ser una parodia muy ingeniosa hecha por Marvel por mero amor al arte, pero a kilómetros de distancia se nota que algo anda mal. Y es que estos 3 capítulos, entre medio de todas las risas, están llenos de momentos incómodos donde pasan cosas raras que ni los protagonistas ni nosotros entendemos, incluso rozando un poco el terror. No seas tan llorón, me asustó. Cosas extrañas involucradas con Wanda, el terror y lo sobrenatural del universo Marvel. ¿Será que lo que esté detrás de todo esto sea la esquizofrenia? Quién sabe, pero enfocándonos en lo importante de esta sitcom, en un momento Wanda de la nada queda embarazada, como por arte de magia, ¿eh? Ya saben, ¿no? Por brujas, ¿no? Magia, ¿entienden? No, ¿verdad? Pero de veras, ¿cómo diantres quedó embarazada? Para empezar, ¿Visión tiene herramienta? Puede que sí, no lo descarto, pero aunque la tenga, ya hablando plenamente conscientes de todo lo que pasó aquí, Visión está muerto. Este es un recuerdo, pero los hijos de Wanda son reales, sus almas existen, al punto de que son los mismos en otros universos y de que ya reencarnaron. Pudo haberlos creado basándose en otro universo, como nos cuentan después, de que los sueños son visiones de realidades alternas, pero de ser así serían solo ilusiones que al desaparecer el Hex se perderían. Entonces, ¿cómo es posible que Wanda creara vida así de la nada? ¡Es magia! ¡Magia! ¡Magia! En fin, el embarazo de Wanda no es para nada normal. No solo ocurrió de la nada, sino que nomás le dura un día. Al día siguiente ya está pariendo. Y la que la ayuda a recibirlos es Geraldine. Le nacen 2 chamacos, Billy y Tommy, y tras esto Geraldine comienza a hablar entre la plática de lo que pasó en Sokovia con Ultron y la muerte de Pietro, lo que hace que de un segundo a otro Geraldine ya no esté. La sacaron a la chingada. Por lo que ahora nos muestran otra perspectiva de todo lo que está pasando. Geraldine no es ni más ni menos que Mónica Rambeau, la hija del pilar del multiverso. Ave María, ¿cuándo serás mía? Obviamente ya grande, porque Capitana Marvel ocurrió en los 90s, y acá retomamos a su personaje justo cuando regresó del blip, en una escena buenísima donde te muestran todo el caos que fue este acontecimiento. Lejos de ser pura felicidad, que de la nada aparezca la mitad del mundo después de tanto tiempo, cuando ya se habían acoplado a vivir así, debió ser todo un lío que lamentablemente no explorarán lo suficiente. Cuando Mónica desapareció, estaba cuidando a su madre porque tenía cáncer, y al volver su madre ya había muerto, cosa que por supuesto la deja bastante afectada, pero la vida sigue y vuelve a su trabajo en SWORD, la división de observación y respuesta de armas sentientes, una agencia que fundó María y que supuestamente lleva existiendo desde el 95, pese a que no supimos nada de ella en todo este tiempo. En un principio yo pensaba que esto era lo que se había puesto a hacer Fury después de la caída de S.H.I.E.L.D., pero indagando más resulta que nada que ver, él se fue a hacer pendejo al espacio con Saber. Yo creía que esta solo era una estación espacial de SWORD, pero no, sí son cosas diferentes. Mónica, al ser hija de María, iba a ser la sucesora de su madre como directora de la agencia, pero como desapareció, el puesto se le dio a Tyler Hayward, un trajeado incompetente que cae bastante mal. Mónica solía ser astronauta, pero por estar ausente tanto tiempo, para reincorporarla, Hayward le asigna un caso del FBI que involucra sucesos extraños en el pueblo de Westview. Ahí se une con Jimmy Woo, el vato que supervisaba el arresto de Scott Lang, y con esto se dio algo muy curioso porque se pusieron a mezclar personajes secundarios de diferentes franquicias, Capitana Marvel, Ant-Man y Thor. Y fue buena forma
forma de rescatar y aprovechar más a estos secundarios. Es muy agradable el equipo que forman. Jimmy investiga a Westview porque desde hace unos días no sabe nada de alguien que está bajo el programa de protección de testigos que vive ahí, y cuando llega le parece extraño que la policía alega que no existe el pueblo aún teniéndolo enfrente. Entonces, acercándose para ver qué pedo, Mónica es absorbida por el pueblo, así que se arma todo un campamento de investigación de SWORD alrededor para averiguar qué sucede con ayuda de todo tipo de científicos, entre los que está Darcy. Como si ella era estudiante de ciencias políticas. Bueno, pues en todo este tiempo que no lo hemos visto, exactamente 10 años del UCM, al parecer se hizo un doctorado en astrofísica, le copió la carrera a Jane, y ella en un tris-tras avanza considerablemente la investigación al darse cuenta de que la energía que rodea al pueblo emite una señal televisiva. La sitcom que nosotros vimos se está transmitiendo analógicamente, y con esto entendemos todos los momentos inexplicables de los primeros capítulos, pues todas esas intervenciones eran SWORD tratando de entrar o comunicarse con Wanda, hasta que llegamos al momento en el que sacan a Mónica de ahí, revelando que Wanda fue quien la sacó y que es la principal responsable de todo lo que está pasando ahí. Ella creó una fantasía a su alrededor, pero no saben cómo ni por qué, o si hay alguien detrás. Como sea, Wanda es feliz con la fantasía, y aunque no queda claro si todo lo hace consciente o inconscientemente, lo que es un hecho es que quiere permanecer ahí, viviendo feliz con Visión y sus hijos que crecen 10 años en un día, así que sale a amenazar a SWORD para que la dejen en paz. Sin embargo, no es el único problema que se le presenta. Visión poco a poco va razonando lo que pasa ahí sin entender por qué no recuerda nada antes de llegar a Westview o por qué la gente se comporta de forma tan artificial, sin mencionar lo de los squinkles. Siendo él una máquina, eso debió freírle el cerebro, o bueno, el procesador, no sé. Llega un punto en el que le exige explicaciones a Wanda, mostrándonos un lado de Paul Bettany que no conocíamos. Stop lying to me! You don't get to make that choice for me, Wanda! ¡Ay, ahora sí se enojó! Una de las más grandes virtudes de la serie es aprovechar el potencial de estos dos, tanto como personajes como actoralmente. Digo, Visión sigue nerfeado en cuanto a poder, pero a nivel de personajes profundizan mucho en ambos, con Visión cuestionándose todo el rato su existencia y con Wanda expandiendo su origen abismalmente. Además de que la serie también se enfoca mucho en su duelo, en cómo está lidiando con todas las pérdidas que ha sufrido a lo largo de los años. Pero ya llegaremos a eso. Por arte de magia, cada que a Wanda se le presenta un problema en su fantasía, aparece algo que distrae la atención. Y vaya que esta aparición rompió la cuarta pared, literalmente, porque en la serie están viendo la serie, justo como nosotros. That's like 16 walls. Y es que reaparece Pietro, pero lo impactante no es que haya vuelto de la muerte, sino que volvió con otra cara, y una que nosotros ya conocemos. No. No. Como que apareció el Quicksilver de Fox, multiverso confirmado. Este momento rompió internet, y es que bueno, en aquel entonces ya se sabía que el multiverso sería importante para la fase 4 de Marvel, además de que acababan de comprar Fox y recuperar los derechos de los X-Men. Entonces esta aparición fue el principal foco de teorías de que si Wanda se lo trajo de otro universo, que si es Mephisto adoptando esa forma, No digas ese nombre. o que si los X-Men se infiltraron en el UCM y al final de la serie iba a llegar Michael Fassbender a decir yo soy tu padre. Se generó una expectativa inmensa alrededor de la serie, muchos nos quedábamos despiertos hasta deshoras de la madrugada para ver el siguiente episodio, un hype brutal que se extraña bastante pero que también tuvo sus cosas negativas, sobre todo en esta y otras producciones, porque lo resolvieron de una forma muy Marvel. No quiero hablar de eso. Y bueno, cada episodio de la serie era un homenaje a una sitcom en específico o en general a varios clichés de la época que tocaba, que por supuesto yo no capté porque no soy tan viejo, pero de los siguientes sí. Tocan los 2000 y decidieron homenajear la mejor comedia de la historia. Yes, no, baby. ¡Ese sí es un buen programa! Replicaron cosas como lo de romper la cuarta pared, y la casa de Malcolm es extremadamente parecida, la cocina está tal cual, referencias de las GOT. Y bueno, hablando de referencias y de esto de hacer homenajes a la televisión, en cada episodio metían un comercial que hacía alusión a los comerciales que había en la época, que tenía mensajes subliminales, más que nada haciendo referencia a la vida de Wanda. Por ejemplo, la bomba que la traumatizó, Stark Industries, el incidente de Lagos, la inestabilidad mental de Wanda y este del
del tiburón, la verdad no sé qué referencia. Creo que es el comercial más creepy y más críptico que hicieron. Si alguien captó la referencia, que me diga en los comentarios. Volviendo con la historia, Wanda no entiende muy bien por qué su hermano se apareció con otra cara, pero como ni ella misma sabe bien qué pedo está pasando, mejor se deja llevar, y como decidió ambientar este episodio en Halloween, aprovecha para que todos usen disfraces comic accurate, en el que el de Wanda es el mejor. Bellísimo. Aunque sea un disfraz de supermercado, no creo que a nadie nos molestaría que fuera su traje regular. Pero bueno, mientras pasa Halloween con sus hijos, afuera Hayward se pone intenso con la situación y quiere neutralizar a Wanda lo antes posible, a lo que Mónica, Jimmy y Darcy no están de acuerdo. Y a ver, realmente aquí el que tiene razón es Hayward. Tengan claro o no lo que pasa, es innegable que Wanda está obligando a cientos de personas a vivir la vida que ella quiere, medio parecido a Obsession. ¿Vieron Obsession? Excelente película. Acá ella está haciendo eso, pero por 10, nomás que no lo hacen ver tan turbio porque no es ese tipo de show. Así que lo que propone Hayward es lo más sensato. Sin embargo, la serie se encarga de hacer que te caiga mal y que no estés de su lado, pero tampoco logra que estés mucho del lado de Mónica, porque con sus argumentos la verdad es que no ayuda. She's holding thousands of people hostage. And it could have been thousands more if she hadn't put up her own quarantine. Y bueno, se entiende que Mónica esté de su lado porque al ser controlada por ella sintió su dolor, y lo entiende porque ella acaba de perder a su madre, pero lo que sí no entiendo es por qué Krasinski y Darcy están tan de su lado también. No tiene mucho sentido, no la conocen de nada, y por cierto también me llama la atención que conozcan tanto sobre lo que pasó en Infinity War y Endgame. ¿Cómo saben que Wanda mató a Visión y que Thanos lo revivió para volverlo a matar? O que ella pudo haber derrotado a Thanos igual que Capitana Marvel. What the fuck, parece que se vieron las películas. Yo asumo que los Vengadores habrán dado declaraciones sobre el tema, pero no veo por qué las dieran tan detalladas. Algo que podría explicar todo esto es la novela de Scott Lang, que se supone ahí se explica todo y ahí sí que pudo haber entrado en detalles, pero esto de WandaVision sucede 3 semanas después de Endgame. ¿De verdad Scott Lang fue capaz de escribir un libro y publicarlo en solo 20 días? Yo no creo. En fin, el punto es que ellos están inexplicablemente del lado de Wanda y quieren entrar para convencerla amablemente de que deje de hacer esto. Así que para eso Mónica contacta con un ingeniero aeroespacial misterioso que es muy listo para que le cree un vehículo capaz de atravesar el Hex. ¿Quién será? Bueno, considerando todas esas características y que Marvel acaba de recuperar los derechos de ciertos personajes, pues yo creo que es una vieja señora vieja. Que ni era ingeniera ni era tan lista, porque pinche carrito no sirve para pura verga, y al final Mónica se vuelve a meter a pelo inexplicablemente consiguiendo superpoderes. Pero bueno, me adelanté un poco. A la vez de que todo esto pasaba, a Wanda se le complicaron las cosas porque Visión trató de salir del Hex a ver qué onda, no siendo capaz de permanecer afuera, y también llegó a la conclusión de que el tipo este no era su hermano, así que como movimiento desesperado expande el Hex, cosa que lo rompió por completo porque ya para el siguiente episodio, basado en The Office y creo que en Modern Family, no sé, esa tampoco la he visto, ya nada permanece como debería. Y a ver, en este capítulo sucede otro de esos momentos raros de la serie con esta voz misteriosa que le habla a Wanda de la nada. Do you think maybe this is what you deserve? What? You're not supposed to talk. No mames, o sea, luego nos echan la culpa a nosotros. ¿Qué fue esto? Se supone que simplemente el camarógrafo le habló por estos errores que está teniendo el Hex y por obra de Agatha, pero qué pedo, parece otra cosa. Y sí, me estoy refiriendo a él, con esa voz así bien secota, un poco más seductora y parece el pinche Black Phillip. Está bien que en su momento nos hicimos muchas películas con esta serie, pero también era la intención, que no se hagan pendejos. Cuando Mónica entra al Hex, trata de hacer entrar en razón a Wanda, pero aparece Agnes para evitarlo, pues a ella le interesa que Wanda siga con el Hex, pero más que nada quiere entender cómo fue posible, porque ella no es una vecina cualquiera, resulta ser una bruja escaldrufa de las de verdad. Ella es Agatha Harkness, una bruja de Salem a la que le encanta robar magia, y cuando empezó esta fantasía de Westview la detectó en putiza y se metió en la historia para indagar cómo fue posible que una bruja despliegue tanto poder casi inconscientemente. Wanda no entiende de qué habla, qué bruja ni qué magias, este es un universo realista, o más bien lo era, porque es momento de expandir el origen de Wanda disfrazado de sesión de terapia. Para entender todo, Agatha obliga a Wanda a revivir sus recuerdos más importantes. Volvemos a su infancia en la problemática Sokovia, donde su padre, que se nota no está pasando por un buen momento económicamente hablando, para alegrarles el día a sus hijos les llevaba comedias americanas.
No mames, hija, sabrá Dios cuánto se gastó en esas madres o cuántos misiles tuvo que esquivar de camino a casa para que le digas que quieres ver la misma de siempre. Caes mal, mija, caes mal. Y como ya nos habían contado, una noche les cayó un misil en la casa, automáticamente matando a sus padres, y además cayó otro que no explotó por 2 días. Pero aquí nos plantean algo interesante, y es que según lo que interpreta Agatha, Wanda fue la que impidió que explotara inconscientemente. Y es que si bien lo de los X-Men no fue lo que imaginábamos, sí que medio que empezaron a introducir a los mutantes aquí. Cuando recuperaron los derechos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, era lógico pensar que a los Cuatro Fantásticos podían meterlos en cualquier momento, pero a los mutantes no, por ser personajes que existen en Marvel desde la antigüedad. No tendría sentido introducirlos en este punto del UCM si nunca los mencionaron, por lo que lo más lógico era traerlos de otro universo, como nos sugirieron aquí con este Pietro. Pero ya con todos estos años nos damos cuenta que Marvel curiosamente lo hizo al revés. Los Cuatro Fantásticos van a venir de otro universo y los mutantes empezaron a aparecer en el UCM así como así. Es el día opuesto. Y desde aquí se empezó a dar pistas de eso, pero los mutantes que hemos visto en el UCM son diferentes a los que conocemos, pues todos han activado sus poderes por algo externo, como los Inhumanos. No está confirmado, pero la serie te da a entender que tanto Wanda como Mónica ya tenían algo especial adentro y que fue un factor externo lo que les desbloqueó los poderes. Aunque igual no queda claro si aquí querían hacerla mutante, porque años antes, debido al plan para erradicar a los Saiyajin, a ella y a Pietro intentaron cambiarles el origen para que ya no fueran mutantes. Ellos también se vieron involucrados en el pedo. Sabía que era buena idea tocar ese tema antes de la fase 4. Así que acá no sé si quisieron retomar su origen mutante o hacer algo nuevo más ligado a lo sobrenatural, basándose un poco en el origen nuevo que le intentaron dar en los cómics, o me estoy haciendo demasiadas pajas mentales y debo conseguir vida social. La número 3. Como sea, lo que sí es 100% real, no fake, es que Wanda ya tenía algo especial adentro, pues el siguiente recuerdo es cuando consiguió sus poderes en los experimentos de Hydra y resulta que la gema de la mente le mostró una visión del futuro y sin siquiera tocarla le activó los poderes. Podríamos pensar que es un mambo místico exclusivo de Wanda, pero si es así, ¿por qué a Pietro también se los activó? Toma más sentido la teoría de los mutantes. Por cierto, ¿no les parece curioso por qué Wanda se fue haciendo pelirroja con el tiempo? Puede que nomás se haya teñido el pelo para cambiar de look, o puede que los poderes poco a poco le fueron cambiando el color de pelo para que combinara más con el traje o con el nombre, yo qué sé. Igual a Agatha aún le falta contexto, así que siguen con el siguiente recuerdo. Uno en el complejo de los Vengadores tras la muerte de Pietro y nos muestran cómo surgió el amor entre Wanda y Visión. Visión se sentía atraído a Wanda desde el principio, pero no por lo común de que pues es Elizabeth Olsen, sino que él sentía una conexión con ella porque ambos de cierta forma nacieron de la gema de la mente. Por eso se acercaba a ella y como Visión, aunque es un robot, tiene bastante humanidad, en su intento por hacerla sentir mejor y parte de los Vengadores, fue encariñándose con ella y ella de él, creando un amor muy bonito mientras veían Malcolm. ¿Cómo no va a ser bonito el amor así? Lamentablemente ya sabemos que no duró mucho, pues Visión murió y no volvió tras el blip, entonces Wanda quería mínimo despedirse de él con un funeral, pero al estar hecho de vibranium el gobierno no la dejó. Hayward estaba encargado de él precisamente y aunque lo estaban desmantelando, realmente lo que él quería era ponerlo de vuelta en línea para usarlo como arma. Por eso deja que Wanda vea su cuerpo para ver si con su poder es capaz de revivirlo, pero no pasa nada. Ella se va muy triste de ahí a Westview, un pueblo en el que Visión había comprado un terrenito para construir su casa y vivir juntos el resto de sus vidas, que ahí habría habido otro problema relacionado a que Visión es eterno, no tiene por qué envejecer, pero eso no es relevante. Lo que importa es que Wanda, completamente destrozada, sola, sin el único ser que la hacía sentir feliz, inconscientemente desató todo su poder para crear una fantasía reescribiendo la realidad y controlando mentalmente a todos a su alrededor, basada en lo que tanto amó de niña, para vivir la vida que le fue arrebatada, pudiendo crear también a Visión a base de sus recuerdos. Y aquí queda claro todo. Wanda creó esto inconscientemente, fue un arrebato que tuvo, pero de inmediato se dio cuenta de lo que hizo y lo que podía hacer, entonces ella mantuvo la fantasía, no había nadie detrás. Si en algún momento había dudas era porque ella se hacía mensa o porque genuinamente no entendía de dónde salía tanto poder, pero no había ningún complot ni ningún Mephisto detrás. No, pero aún queda el Quicksilver de Fox. ¿Cómo explicas eso? ¿Tiene que venir de otro universo o tiene que ser un demonio? Ah, no, que solo es un güey que se llama Rafael Erección. Una vez más, Marvel nos engañó a todos de la forma más descarada posible, nuevamente solo para hacer
un chiste. Sí, quizá nosotros nos hicimos muchas ilusiones con esto, pero no estaban infundadas. Había un par de pistas de que este tipo no era alguien cualquiera. Por ejemplo, cuando entra a escena suena una alarma de SWORD como si alguien hubiera entrado al Hex. Pero ¿por qué pasó esto? Si al final solo era un vecino que ya estaba ahí adentro, ¿por qué sonó una alarma? Además, lo obvio, literal pusieron al Quicksilver de Fox en una serie la cual el propio Kevin Feige nombró como el primer proyecto de la trilogía del multiverso. Obviamente todo el mundo creeríamos que estaría relacionado con eso, pero no, solo fue una bromita para los fans. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? En fin, Agatha comprende finalmente lo que es Wanda y es una bruja mítica capaz de destruir el multiverso, la Bruja Escarlata. Así que busca robarle todo su poder a la vez de que Hayward revela que logró reparar a Visión. Solo le faltaba ponerlo en línea y por eso estaba tan clavado con todo el tema de Westview y Wanda. Al ver a Visión vivo aquí, pensó que se lo había robado, pero nada que ver. Entonces lo que Hayward quería era un poco de su poder para ver si podía activarlo y efectivamente lo logró. Activó a la Visión Blanca. Él también entra al Hex para neutralizar a Wanda, dándose una batalla muy al estilo de Los Increíbles, donde los niños y Mónica se encargan de Hayward y los extras. Visión de Visión, derrotándolo con un pedo filosófico que le buguea la programación, acabando con regresarle todos los recuerdos a la Visión Blanca, por lo que técnicamente Visión ahora sí revivió, pero ya no es tan humano como antes y se fue a quién sabe dónde sin que nadie lo busque por 4 años. Un sinsentido total que ya veremos cómo justifican en Vision Quest. Y por último, Wanda, ahora sabiendo que es una bruja, le copia las técnicas a Agatha para inhabilitarla y recuperar todo su poder, finalmente convirtiéndose en la Bruja Escarlata con traje y todo. Por fin nos olvidamos de chaquetas o gabardinas para tener un super traje lo más fiel posible, que sería mejorado en Multiverse of Madness, pero no sé decidirme cuál me gusta más, porque también me gusta verla así sin mangas, pero el traje ciertamente está mucho más detallado en la película. Y ya con Agatha y Hayward derrotados, Wanda castiga a Agatha imponiéndole ser Agnes para que siga viviendo en Westview, cumpliendo el papel que ella escogió, y la anomalía de Westview termina. Aunque bueno, realmente aquí la villana era Wanda, la que tiene que deshacer todo y liberar al pueblo es ella, pero si hace eso perderá a su familia, un sacrificio que no quiere aceptar, pero tiene que porque se supone que debe ser buena persona. Entonces, arrepentida de lo que hizo, acepta su realidad, deshace el Hex, se despide de sus hijos y nuevamente de Visión y se va del pueblo a vivir a una cabañita y estudiar nuevas formas de no aceptar su realidad. Se pone a leer el Darkhold, siendo esta su primera aparición en el UCM. Sí, primera, no toquemos ese tema de nuevo. Un libro maldito que tenía Agatha, sabrá Dios desde cuándo, lleno de conocimientos malos, muy malos, capaces de corromper a su lector. ¿No hay más dibujitos? Y por otro lado, Mónica, ahora con sus poderes de luz, que nunca he entendido muy bien cómo funcionan, pero se ganó un sobrenombre muy cagado, mira nomás ese fotón, ya que en SWORD no la aprecian, aunque bueno, Hayward se va a ir a la cárcel, en teoría ella debería ser ahora la directora, se le aparece un marciano para invitarla a hacerse pendeja con Fury en el espacio. ¡Ay, un marciano! WandaVision en su momento se caracterizó mucho por ser una serie decepcionante. Comenzó viéndose como un producto bastante fresco dentro del UCM, con una historia muy interesante, siendo una combinación de House of M y la serie de cómics de Visión, que con cada capítulo fue generando expectativas grandísimas, que al final no pudo cumplir a los ojos de los fans. Y esto se dio por varios factores. Número 1, la serie invitaba a eso con cada momento extraño diseñado para que nos cuestionáramos qué estaba pasando, aunque también nos pasábamos analizando exageradamente cada detalle de la serie, pero de que esa era la intención, lo era. Número 2, el contexto en el que salió la serie fue uno en el que todos estábamos encerrados en nuestra casa con muchísimo tiempo libre y carencia no solo de Marvel sino de cualquier serie o película. Nos hacía falta algo en que enfocar toda nuestra atención y fue esto. Y número 3, los propios involucrados en la serie aprovecharon la chispa para que prendiera con todo el fuego de la especulación. En esos días abundaban las filtraciones de Reddit, las entrevistas donde en cada una decían algo que se malinterpretaba, siendo la más famosa cuando Paul Bettany dijo que en el episodio final aparecería un actor con el que siempre quiso trabajar, por eso la teoría de Magneto, o inclusive Doctor Strange, que todos esperábamos que apareciera porque se nos dijo textualmente que WandaVision era un preludio de Multiverse of Madness, por lo que tenía todo el sentido que apareciera, y de hecho hasta donde tengo entendido sí iba a aparecer, solo que como la pandemia interfirió con el rodaje, al final fue inviable incluirlo. Pero Paul Bettany no se refería a ninguno de estos, no, se refería a él mismo.
Qué gracioso, inglés de mierda. También Matt Shakman y Jack Schaefer daban declaraciones a cada rato y cosas como estas hicieron que la burbuja de la especulación creciera tanto que cuando explotó y no había nada, al final acabó decepcionando. Sin embargo, creo que esta es una sensación que quedó en el pasado, pues viéndola de nuevo después de tantos años, la verdad la historia es muy sólida. En aquel entonces la encontraba huecos por todas partes con mi percepción alterada por las teorías, pero viéndola así en frío, todo tiene sentido. De hecho, antes sentía que el final era acelerado, pero no realmente. Quizá lo único mal manejado del final fue Darcy, que de un capítulo a otro desapareció solo para aparecer 2 segundos al final, o que se planeaba que lo de Ralph y el señor Scratchy fuera algo más sobrenatural, pero estos detalles se dejaron de lado por culpa de la pandemia, así que es entendible. Eso sí, nada quita que lo de Pietro fue una mentada de madre, porque fue hecho con malicia, la intención era trolear, pero analizándolo, omitiendo eso de la señal que se escuchó en Sword, sí cuadra todo lo que te cuentan de él. Wanda, desde que lo ve, sabe que no tiene sentido que él sea su hermano, pero lo deja pasar porque tampoco sabe cómo fue capaz de lograr todo este mundo en primer lugar, por eso sigue la corriente, y por eso Agatha lo envió creyendo que funcionaría para sacarle información sobre cómo hizo todo este mundo. Entonces acá sí fuimos muy cegados por el hype, pero es que quitando todo este aspecto de las expectativas no cumplidas, la serie es muy buena, tiene un muy buen concepto, aprovechan a full todo lo de la televisión y los homenajes a las sitcoms, tiene una historia interesante, un desarrollo muy bueno para sus protagonistas, Agatha es muy carismática como antagonista, Catherine Hahn dio una interpretación muy memorable, tanto que le dieron serie, quizá no era tan necesaria, pero al final no salió tan mal, y pues sí, es una serie bastante buena, sin duda Marvel Studios inició su camino en la televisión con el pie derecho, una lástima que con el tiempo ese empeño que tuvieron las primeras series se perdería por completo. Pero en fin, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Ciao, baby. Ahora piérdense, digo adiós. No, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the springer.